La historia del hombre que venció al diablo y protegió su alma del desespero en las tierras áridas de San Miguel de los Remedios, un pequeño pueblo perdido entre las montañas de México, vivía un hombre llamado Mateo Hernández. Era un agricultor de manos curtidas por el trabajo, rostro marcado por el sol inclemente y un corazón que latía únicamente por su familia. Su esposa Elena, una mujer de sonrisa dulce y mirada esperanzadora, cuidaba de sus 3 hijos pequeños, María de 8 años, Carlos de 6 y el pequeño Joaquín de apenas 4 años. Mateo había heredado de su padre 5 hectáreas de tierra fértil, donde durante generaciones su familia había cultivado maíz, frijol y calabaza. Era una vida sencilla, pero digna. Cada mañana, antes del amanecer, Mateo se levantaba al sonido del gallo, se santiguaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared adobe de su humilde casa y salía a trabajar sus tierras con la esperanza puesta en cada semilla que plantaba. Pero el año que cambiaría su destino para siempre comenzó de manera terrible. La sequía llegó como una maldición que se extendía sin piedad por toda la región. El cielo, antes generoso con sus lluvias, se convirtió en una inmensidad azul y despiadada que se burlaba de las plegarias de los campesinos. Mes tras mes, Mateo observaba con desesperación cómo sus cultivos se marchitaban. Las hojas verdes que una vez danzaron con el viento ahora colgaban amarillas y quebradizas, como pergaminos antiguos que guardaban la historia de su fracaso. El maíz que debía alimentar a su familia durante todo el año se convirtió en tallos secos que crujían con cada paso. La situación en el pueblo era devastadora. Los pozos se habían secado, el ganado moría de sed, y las familias comenzaron a abandonar sus hogares en busca de mejores oportunidades en las grandes ciudades. Pero Mateo se negaba a rendirse. Esta era su tierra, la tierra de sus ancestros, y no la abandonaría sin luchar. Las noches se volvieron eternas para Mateo. Se quedaba despierto, escuchando los llantos de hambre de sus hijos, viendo cómo Elena intentaba ocultar su propia debilidad para no preocupar a los pequeños. La despensa estaba prácticamente vacía, y lo poco que quedaba lo reservaban para los niños. Una noche particularmente difícil, mientras Elena tosía sin control debido a una enfermedad que había desarrollado por la desnutrición y el estrés, Mateo salió de su casa y caminó hasta el centro de sus tierras muertas. Se arrodilló entre los surcos secos, levantó los brazos al cielo estrellado y gritó con toda la desesperación de su alma: «Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? He sido un hombre bueno, he trabajado honestamente, he cuidado de mi familia. ¿Qué más quieres de mí? Mis hijos se mueren de hambre, mi esposa está enferma, y no tengo nada más que dar». Sus lágrimas cayeron sobre la tierra seca, mezclándose con el polvo que había sido su sustento. En ese momento de profunda desesperación, cuando Mateo pensaba que no había esperanza, una voz suave pero firme resonó detrás de él. «Buenas noches, Mateo». Mateo se giró sobresaltado. Allí, de pie entre sus cultivos muertos, había un hombre que nunca había visto antes. Era alto, elegantemente vestido con un traje negro impecable que contrastaba dramáticamente con el ambiente rural. Sus zapatos brillaban como si acabara de salir de la ciudad, y su rostro, aunque apuesto, tenía algo perturbador en sus ojos oscuros que brillaban con una luz extraña bajo la luna llena. «¿Quién es usted?», preguntó Mateo, poniéndose de pie y limpiándose las lágrimas. «¿Cómo llegó hasta aquí?». El extraño sonrió con una expresión que mezclaba simpatía y algo más, algo que Mateo no podía identificar pero que le causaba un escalofrío inexplicable. «Me llamo... Bueno, los nombres no importan mucho, ¿verdad? Lo que importa es que he escuchado tu desesperación, Mateo. He visto tu sufrimiento y me conmueve profundamente. Usted me conoce». «Conozco a todos los hombres buenos que sufren injustamente», respondió el extraño, caminando lentamente entre los surcos como si conociera cada centímetro de la tierra. «Y debo decir que me duele ver cómo un hombre trabajador como tú, un padre devoto, un esposo amoroso, está pasando por esta terrible situación sin merecerla». Mateo sintió una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Quién era este hombre que aparecía en mitad de la noche conociendo su vida? «¿Qué quiere usted?». El extraño se detuvo frente a Mateo y lo miró directamente a los ojos. En ese momento, Mateo sintió como si esa mirada pudiera ver hasta lo más profundo de su alma. «No es lo que yo quiero, Mateo. Es lo que tú necesitas. Y yo puedo dártelo». «¿De qué está hablando?». «Lluvia», dijo el extraño con una sonrisa que reveló dientes perfectamente blancos. «Abundancia, prosperidad, todo lo que necesitas para que tu familia no solo sobreviva, sino que viva en la comodidad que merece».
Mateo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible? ¿Este extraño podía realmente ayudarlo? ¿Y qué quiere a cambio? El extraño se acercó más, tanto que Mateo pudo percibir un extraño aroma a azufre que parecía emanar de su presencia. Solo algo que no te hará falta por muchos, muchos años, Mateo. Algo tan intangible que ni siquiera notará su ausencia durante décadas. ¿Qué cosa? El extraño extendió su mano, y Mateo notó que sus uñas eran extrañamente largas y afiladas. Tu alma, Mateo. Pero no te preocupes, tendrás 20 años completos para disfrutar de la prosperidad que te daré. 20 años para ver a tus hijos crecer sanos y fuertes, para cuidar de Elena, para ser el hombre próspero que siempre quisiste ser. La propuesta golpeó a Mateo como un rayo. ¿Su alma? ¿Este hombre estaba hablando en serio? ¿Ustedes? Soy alguien que puede resolver todos tus problemas ahora mismo. Imagínate, Mateo, mañana por la mañana, tus tierras serán las más fértiles de toda la región. Tu familia nunca más pasará hambre. Tendrás ganado, una casa mejor, dinero suficiente para educar a tus hijos. Todo lo que necesitas. Mateo pensó en Elena tosiendo en la cama, en los llantos de hambre de sus hijos, en la desesperación que lo consumía cada día. Y después de 20 años, vendremos a un acuerdo. Pero para entonces, tus hijos ya serán adultos independientes, Elena habrá vivido una vida plena a tu lado, y tú habrás cumplido tu propósito como padre y esposo. La tentación era abrumadora. 20 años parecían una eternidad. Sus hijos serían adultos. Habría podido darles todo lo que necesitaran. ¿Cómo sé que cumplirá su palabra? El extraño extendió su mano hacia el cielo. Inmediatamente, nubes oscuras comenzaron a formarse de la nada. En cuestión de segundos, empezaron a caer gotas de lluvia sobre la tierra seca. Esta es solo una muestra, Mateo. ¿Aceptas mi propuesta? Mateo cerró los ojos, sintiendo la lluvia en su rostro como una caricia divina. Pensó en sus hijos durmiendo con el estómago vacío, en Elena luchando contra la enfermedad, en su propia impotencia para cambiar las cosas. Acepto. El pacto y la prosperidad del extraño sonrió con satisfacción y extendió su mano hacia Mateo. Cuando sus palmas se tocaron, Mateo sintió una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo, seguida de una extraña sensación de vacío en el pecho, como si algo invisible hubiera sido extraído de él. El trato está hecho, Mateo Hernández. Disfruta de tu nueva vida. Sin más palabras, el extraño se desvaneció en la oscuridad como si hubiera sido apenas una sombra. Mateo se quedó solo bajo la lluvia que ahora caía con fuerza, empapando completamente la tierra sedienta. Esa misma noche, la lluvia no cesó. Cayó torrencialmente durante 3 días seguidos, llenando los pozos, revitalizando la tierra y trayendo esperanza a todo el pueblo de San Miguel de los Remedios. Pero en las tierras de Mateo, algo extraordinario estaba sucediendo. Sus cultivos muertos literalmente resucitaron. Los tallos secos se volvieron verdes o overnight. Las mazorcas de maíz crecieron más grandes y doradas que nunca antes, y los frijoles brotaron con una abundancia sobrenatural. Era como si la tierra hubiera sido bendecida por una fuerza divina. Los vecinos del pueblo no podían creer lo que veían. Mientras sus propias cosechas apenas se recuperaban lentamente, las tierras de Mateo florecían con una exuberancia casi mágica. En pocas semanas, su pequeña propiedad se había convertido en la más productiva de toda la región. Elena se recuperó milagrosamente de su enfermedad. Sus mejillas recuperaron el color rosado, su tos desapareció y su energía regresó como si los años difíciles hubieran sido borrados de su cuerpo. Los niños, que habían estado pálidos y débiles, ahora corrían y jugaban con la vitalidad propia de su edad. Pero la prosperidad de Mateo no se limitó a sus cultivos. De manera inexplicable, comenzaron a llegar oportunidades de negocio. Un comerciante de la ciudad capital se interesó en comprar toda su producción a precios extraordinariamente altos. Otro hombre le ofreció tierras adicionales a precios tan bajos que parecían regalados. En el transcurso de 2 años, Mateo había pasado de ser un campesino luchando por sobrevivir a convertirse en el agricultor más próspero de la región. Construyó una casa nueva y espaciosa para su familia, con paredes de ladrillo, techos de teja y todas las comodidades que Elena había soñado. Sus hijos ahora vestían ropas finas y asistían a la mejor escuela del pueblo. Los años pasaron como un sueño dorado. María creció hasta convertirse en una joven hermosa e inteligente. Carlos se desarrolló como un muchacho fuerte y hábil, y Joaquín mostró una mente brillante para los estudios.
Elena se convirtió en la señora más respetada del pueblo, conocida por su generosidad y elegancia. Mateo se había transformado de un simple campesino en un terrateniente respetado. Poseía más de 50 hectáreas, empleaba a docenas de trabajadores, y su nombre era conocido en toda la región. Era considerado un ejemplo de perseverancia y éxito. Pero a medida que los años avanzaban, Mateo comenzó a experimentar una extraña inquietud. A veces, en la soledad de la noche, recordaba aquella noche fatídica cuando había hecho el trato con el misterioso extraño. La fecha límite se acercaba inexorablemente. Durante el 18º año de su prosperidad, Mateo empezó a tener sueños perturbadores. Veía sombras que lo perseguían, escuchaba voces que susurraban su nombre y despertaba con una sensación de terror inexplicable. Elena notaba su nerviosismo creciente, pero se negaba a contarle la verdad sobre el origen de su fortuna. «¿Qué te pasa últimamente, Mateo?», le preguntaba Elena con preocupación. «Te veo muy inquieto, como si algo te estuviera atormentando». «No es nada, mi amor. Solo son preocupaciones de los negocios». Pero Mateo sabía que no era verdad. El peso de su decisión comenzaba a aplastarlo. Había disfrutado de 18 años de felicidad y abundancia, pero el precio que tendría que pagar se acercaba como una tormenta inevitable. El 19º año fue especialmente difícil para Mateo. Sus hijos ya eran adultos independientes. María se había casado con un buen hombre del pueblo vecino, Carlos manejaba gran parte de los negocios familiares, y Joaquín estudiaba en la universidad de la capital. Elena, aunque ya tenía algunas canas, seguía siendo la mujer hermosa y amorosa de la que se había enamorado. Una noche, mientras Mateo caminaba por sus tierras prósperas, vio una figura familiar esperándolo al final del sendero. Su corazón se detuvo por un momento. Después de 19 años, el extraño había regresado. «Buenas noches, Mateo», dijo el hombre con la misma sonrisa inquietante que recordaba. No había cambiado ni un ápice en todos esos años, como si el tiempo no existiera para él. «Ya sabía que vendría», respondió Mateo con una voz que trataba de sonar valiente, pero que temblaba ligeramente. «Por supuesto que lo sabías. Un hombre inteligente como tú nunca olvida los compromisos importantes». El extraño caminó lentamente hacia él, sus pasos resonando de manera extraña en la tierra. «Has tenido casi 20 años maravillosos, ¿no es así?». Mateo asintió, incapaz de negar la verdad. Habían sido los años más felices y prósperos de su vida. «Tus hijos crecieron sanos y fuertes. Elena vivió como una reina, y tú te convertiste en el hombre más respetado de la región. Cumplí mi parte del trato al pie de la letra». «Sí, es cierto. Entonces sabes por qué estoy aquí». Mateo respiró profundamente. Durante meses había estado pensando en este momento, preparándose mentalmente para lo inevitable. ¿Cuándo? «Tienes exactamente una semana, Mateo. 7 días para despedirte, para poner en orden tus asuntos, para prepararte para nuestro encuentro final». El extraño se acercó más, y Mateo pudo sentir nuevamente ese aroma perturbador a azufre. «Pero déjame decirte algo interesante, Mateo. Durante estos años, he observado cómo has usado la prosperidad que te di. No la desperdiciaste en vicios o en egoísmo. Ayudaste a familias necesitadas, construiste una escuela para el pueblo, cuidaste a los ancianos. Eso es admirable. ¿A dónde quiere llegar?». El extraño sonrió con una expresión que mezcla diversión y respeto. «Quiero decir que, si en estos 7 días puedes demostrar que mereces conservar tu alma, estaré dispuesto a liberarte del trato». El corazón de Mateo saltó de esperanza. «¿Cómo?». «3 pruebas, Mateo. Si las superas las 3, no solo conservarás tu alma, sino que mantendrás toda la prosperidad que has construido. Pero si fallas en cualquiera de ellas». El extraño no terminó la frase, pero su sonrisa se volvió más siniestra. «¿Qué tipo de pruebas?». «Las conocerás cuando llegue el momento. Prepárate, Mateo Hernández. En 7 días exactos, al sonar las 12 campanadas de la medianoche, vendré por ti». Con esas palabras, el extraño se desvaneció nuevamente en las sombras, dejando a Mateo solo con sus pensamientos y una semana para prepararse para el desafío más importante de su vida. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Por primera vez en casi 20 años, le contó a Elena toda la verdad sobre su prosperidad. Le habló del trato, del extraño misterioso y de las pruebas que le esperaban. Elena lo escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas, no de reproches, sino de comprensión. «Hicístelo»,
¿Qué cualquier padre habría hecho por salvar a su familia?, le dijo, tomando sus manos entre las suyas. Ahora debemos confiar en que Dios te dará la fuerza para superar lo que venga. Los siguientes días, Mateo se preparó como nunca antes en su vida. Oró fervientemente, ayunó, hizo obras de caridad y se confesó con el padre Miguel, el anciano sacerdote del pueblo. Aunque no pudo revelar todos los detalles de su situación, encontró paz en la bendición del religioso. ¿Qué opinas hasta ahora de esta increíble historia? ¿Crees que Mateo podrá superar las pruebas que le esperan? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este desafío entre el bien y el mal. El confronto final la noche del séptimo día llegó con una quietud sobrenatural. No había viento, los grillos habían enmudecido, y hasta los perros del pueblo parecían haber perdido la voz. Mateo esperaba en el centro de sus tierras, vestido con su mejor ropa, sosteniendo en sus manos el rosario que había pertenecido a su madre. Elena había querido acompañarlo, pero se lo había prohibido categóricamente. «Esto es algo que debo enfrentar solo», le había dicho con firmeza. Exactamente a las 12 de la medianoche, las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a sonar. Con cada campanada, la temperatura descendía y una bruma extraña comenzó a elevarse del suelo. Al sonar la 12ª campanada, el extraño apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor se materializaron figuras siniestras, sombras que parecían danzar con malevolencia. El propio extraño había cambiado, ya no llevaba el elegante traje negro, sino que ahora vestía una túnica oscura que parecía absorber la luz de la luna. Sus ojos brillaban con un fuego rojizo que no dejaba dudas sobre su verdadera naturaleza. Llegó el momento. Mateo Hernández, dijo con una voz que ahora sonaba profunda y resonante, como si viniera de las profundidades de la tierra. ¿Estás listo para las pruebas? Mateo apretó el rosario en sus manos y asintió. Estoy listo. Primera prueba, anunció el extraño levantando su mano. La prueba del orgullo. Súbitamente, Mateo se encontró transportado a una visión del futuro. Vio a sus hijos mayores discutiendo por la herencia, peleándose por las tierras y el dinero que él había acumulado. Vio cómo su nombre era manchado por la codicia de sus descendientes, cómo el legado que había construido se convertía en fuente de odio y división. Mira lo que tu prosperidad causará, susurró una voz malévola en su oído. Tus hijos se destruirán entre ellos por tu riqueza. ¿No sería mejor que nunca hubieras tenido nada? ¿No te llenas de orgullo al ver todo lo que has logrado? Mateo sintió una punzada de dolor al ver las imágenes, pero cerró los ojos y se concentró en sus verdaderos valores. No, dijo con voz firme. Mi orgullo no está en las riquezas que acumulé, sino en los valores que enseñé a mis hijos. Si ellos olvidan esas enseñanzas, esa será su elección, no mi fracaso. La visión se desvaneció y Mateo notó que una de las sombras siniestras había desaparecido. Bien, gruñó el extraño. Segunda prueba, la prueba del miedo. Esta vez, Mateo se vio rodeado de todas sus peores pesadillas. Vio a Elena enferma y muriendo mientras él no estaba allí para cuidarla. Vio a sus hijos en peligro, sufriendo y a él completamente impotente para ayudarlos. Las imágenes se sucedían una tras otra, cada una más terrorífica que la anterior. Este es tu futuro si no vienes conmigo ahora, rugió el extraño. Sufrimiento eterno para todos los que amas. No prefieres sacrificarte para salvarlos de esta agonía. El miedo comenzó a paralizar a Mateo. Las imágenes eran tan vívidas, tan reales, que sentía que se volvería loco. Pero entonces recordó las palabras del padre Miguel. El miedo es el arma favorita del mal, pero la fe es más poderosa que cualquier terror. No temo al futuro, declaró Mateo con voz temblorosa pero decidida. Confío en que Dios protegerá a mi familia, y si llegara el sufrimiento, lo enfrentaremos juntos con fe y valor. Las visiones terroríficas se desvanecieron, y otra sombra desapareció. Última prueba, siseó el extraño, ahora claramente furioso. La prueba del sacrificio. Mateo se encontró de pie ante un altar de piedra oscura. Sobre él yacían Elena y sus 3 hijos, aparentemente sin vida. El extraño extendió un cuchillo hacia él. «Puedes salvarlos», dijo con voz hipnótica. «Solo tienes que sacrificar a uno de ellos. Elige cuál de los 4 quieres que muera para que los otros 3 vivan. Este es el precio final de tu alma, convertirte en alguien capaz de sacrificar a un ser querido por el bien de los demás». Mateo tomó el cuchillo con manos temblorosas. La decisión era imposible. ¿Cómo podría elegir entre Elena y sus hijos?
¿Cómo podría convertirse en el asesino de cualquiera de ellos? Pero entonces, en el momento más oscuro de la prueba, Mateo entendió la verdad. No, dijo, arrojando el cuchillo lejos de él. No sacrificaré a ninguno de ellos, porque sé que esto es una ilusión. El verdadero amor nunca exige el sacrificio de un inocente por otro. Si debo morir para salvarlos a todos, que así sea, pero no me convertiré en un asesino. Con esas palabras, Mateo se acercó al altar y se colocó encima, extendiendo sus brazos en forma de cruz. Si quieres un sacrificio, tómame a mí. El grito de furia del extraño fue ensordecedor. Las últimas sombras se desvanecieron, el altar desapareció y la bruma siniestra comenzó a disiparse. La figura del extraño comenzó a tambalearse, como si estuviera perdiendo su poder. «Imposible», rugió. «El trato era sagrado. Tu alma me pertenece». Mateo se incorporó, sintiendo una paz profunda llenar su corazón. «Mi alma nunca te perteneció realmente», dijo con calma. «Un alma no se puede vender ni comprar. Solo se puede entregar por amor, y yo nunca entregué la mía por amor al mal, sino por amor a mi familia». El extraño retrocedió como si las palabras de Mateo lo quemaran. «Además», continuó Mateo, «durante estos 20 años, mi alma se fortaleció. Usé tu regalo no para el mal, sino para el bien. Ayudé a los necesitados, construí esperanza, amé a mi familia. Cada acto de bondad purificó lo que tú creías haber corrompido. No puede ser. Sí puede ser. El bien siempre es más poderoso que el mal, y la luz siempre vence a las tinieblas». Con un último grito de derrota, el extraño se desvaneció para siempre, llevándose consigo todas las sombras y el ambiente siniestro. La luna brilló nuevamente, los grillos volvieron a cantar, y una suave brisa trajo el aroma de las flores nocturnas. Mateo caminó de regreso a su casa, donde encontró a Elena esperándole en la puerta, con lágrimas de alegría en los ojos. «Lo lograste», susurró ella, abrazándolo con fuerza. «Lo logramos», corrigió él. «Nunca habría podido hacerlo sin el amor de mi familia y la fe que me dieron». Los años siguientes fueron los más plenos de la vida de Mateo. Su prosperidad no solo se mantuvo, sino que se multiplicó, pero ahora sabía que venía de una fuente pura. Se convirtió en benefactor de todo el pueblo, construyó hospitales y escuelas, y su nombre fue recordado durante generaciones como símbolo de bondad y perseverancia. María se convirtió en maestra, Carlos en un próspero comerciante justo y honesto, y Joaquín regresó al pueblo como médico para cuidar de su gente. Elena vivió hasta los 85 años, rodeada del amor de sus hijos y nietos. Cuando Mateo murió a los 78 años, todo el pueblo acudió a su funeral. El padre Miguel, ya muy anciano, dijo en su homilía: «Mateo Hernández nos enseñó que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz que puede vencerla, la luz del amor, la fe y la bondad». Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para aquellos que enfrentaban grandes dificultades, y muchos juraban que, al orar allí, encontraban la fuerza para superar sus propios desafíos. La historia de Mateo se transmitió de generación en generación en San Miguel de los Remedios, recordando a todos que el verdadero poder no está en las riquezas o en los pactos con las fuerzas oscuras, sino en la capacidad de mantener el alma pura ante cualquier tentación. Queridos espectadores, hemos llegado al final de esta extraordinaria historia de fe, coraje y redención. Queremos agradecer enormemente que hayan permanecido con nosotros durante estos 20 minutos, acompañando a Mateo en su increíble jornada desde la desesperación hasta la victoria sobre las fuerzas del mal. Esta historia nos enseña que no importa cuán difíciles sean las circunstancias que enfrentemos en la vida, siempre tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Mateo pudo haber sido consumido por la desesperación, pero eligió usar su segunda oportunidad para hacer el bien, y esa elección fue lo que finalmente lo salvó. Si esta historia te conmovió, si te inspiró o si te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones en la vida, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndote más historias como esta, relatos que no solo entretienen, sino que también nos hacen mejores personas. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó de la historia de Mateo? ¿Crees que habrías tomado la misma decisión que él? ¿Qué enseñanza te llevas de esta extraordinaria historia? Déjanos tus comentarios aquí abajo, porque tu participación hace que nuestra comunidad sea más rica y especial. Y no olvides que en la pantalla aparecerá nuestro próximo video recomendado, otra historia increíble que seguramente te emocionará tanto como esta. Dale clic y continúa con nosotros en este viaje de historias extraordinarias que tocan el corazón y alimentan el alma.
Hasta la próxima. Y recuerda, no importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay una luz esperando para guiarte hacia un amanecer mejor.